Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas novedosos y muy interesantes. Recuerda, este espacio es una oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus. Como por ejemplo, taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarla a la basura. Lavarse las manos de manera permanente y estar siempre en casa. El día de hoy iniciamos con la primera sesión de este mes, con el propósito de llegar a la cuarta sesión habiendo elaborado una infografía que responda al buen uso de los recursos de tu hogar y comunidad articulado a la convivencia saludable. Durante las 4 semanas habrás recibido insumos necesarios para construir una infografía, en donde evidenciarás el desarrollo de tus competencias comunicativas. Recuerda, las áreas de matemática, ciencia y de PCC irán contribuyendo al logro de tu producto final, que es la infografía. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa radial. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No te olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora quinto grado de secundaria, tu libro de antología de quinto, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberán estar registrados y archivados en tu portafolio. 4. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengan dificultades en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestra sesión tiene como título Leemos y analizamos tipos de textos expositivos. Y tiene como propósito comprender el propósito comunicativo de un texto expositivo, sus características y los recursos que usa durante la información de un tema de interés. Recuerda, para lograr este propósito vamos a desarrollar 2 actividades. La primera está orientada a explicar el propósito comunicativo de un texto expositivo y cómo se adecua al texto. Y la segunda actividad es conocer las características y los recursos que usa un texto expositivo durante la información de un tema. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica la habilidad de identifica, integra, explica información de un texto. Ahora sí, ¿estamos listos y preparados? Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Explicamos el propósito comunicativo de un tipo de texto expositivo. Estimados estudiantes, durante estos meses has escuchado diversa información en los medios radiales y medios escritos, como son los periódicos, así como también en boletines o quizás en el local del centro de salud o posta médica de tu comunidad, ya que es ahí donde has encontrado algún tipo de información relacionada especialmente a la prevención del COVID-19. Información expuesta muchas veces en boletines, en afiches, en volantes o en infografías o trípticos, en donde se nos informaban sobre los cuidados y medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. ¿Recuerdas si en alguna oportunidad observaste la visita de representantes y funcionarios de alguna institución del gobierno, quienes visitaron la escuela, la posta médica o el municipio? En ocasiones, muchos de ellos viajaban llevando material informativo, con el propósito de informar a la población
de temas como cuáles son las medidas de prevención sobre el coronavirus, cómo deberíamos realizar una convivencia saludable en familia, etc. Estos materiales muchas veces tienen formato de tríptico, de díptico, de afiches, de folletos e infografías. Y es una infografía que construirás al final de las 4 sesiones. Ahora, revisa la página 41 de tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado. Sí, claro, la página 41. Ahí encontrarás una infografía con título El futuro de la alimentación y la agricultura. Obsérvalo y tendrás una idea de cuál es el producto a realizar al término de las 4 sesiones. No olvides recordar las visitas realizadas por los candidatos políticos quienes postularon a la alcaldía de tu distrito. Muchos de ellos quizás se acercaron a tu comunidad para ofrecer alguna solución a las necesidades surgidas. Claro, siempre y cuando ganaban las elecciones y asumían su función. A su paso, repartían a los vecinos y vecinas trípticos, afiches, volantes y en algunos casos pegaban algunas infografías en donde anunciaban su propuesta como candidatos. Algunos de ellos, en compañía del presidente de la comunidad, reunían a todos los vecinos quienes se encontraban cerca para informar sobre su propuesta de campaña. Claro que sí te acuerdas. Ahora vamos a responder a las siguientes interrogantes, con el propósito de recoger tus saberes previos. Primera pregunta: ¿de qué manera logras informarte sobre algunos hechos o acontecimientos? Repito la pregunta: ¿de qué manera logras informarte sobre algún hecho o acontecimiento? Por supuesto, esta información generalmente te llega por medio de algún diario o periódico o la radio, que son medios informativos, ¿verdad? Y están bajo la forma de una noticia. Recuerda, una noticia pertenece a un tipo de texto informativo expositivo y trata de describir un acontecimiento reciente que el emisor desea que se haga público. Pregunta 2. Los boletines informativos, en donde te hablan sobre las medidas de prevención a nivel familiar y comunal para evitar el contagio del COVID-19, ¿a qué tipo de texto pertenecen? Te repito la pregunta. Los boletines informativos, en donde te hablan sobre las medidas de prevención a nivel familiar y comunal para evitar el contagio del COVID-19, ¿a qué tipo de texto pertenece? Correcto. El boletín es un tipo de texto informativo y pertenece a los textos expositivos. Recuerda, el boletín es una publicación distribuida de forma regular, centrada en un tema principal. Pregunta 3. Con respecto a los trípticos, infografías, afiches y volantes, ¿cuál es el propósito comunicativo de estos textos? Te repito la pregunta. Con respecto a los trípticos, infografías, afiches y volantes, ¿cuál es el propósito comunicativo de estos textos? Correcto. Primero, tenemos que reconocer que son textos expositivos y tienen las características de exponer una información en forma breve y rápida. Y su propósito comunicativo es de explicar a un lector una determinada temática. Asimismo, transmitir información y difundir conocimientos acerca de un determinado tema. Recuerda, el propósito comunicativo en cualquier texto es la intención del emisor al producir un texto. Este puede ser proporcionar una información, narrar un hecho real o ficticio, persuadir o convencer a un público o describir un objeto. ¿Qué tal les fue, estimados estudiantes? Muy interesante la información, ¿verdad? Ahora hemos comprendido la manera como el emisor utiliza diversos tipos de textos para informar a un receptor, y todos los que hemos recordado hasta ahora pertenecen a los textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. No reflejan opiniones del autor porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar, explicar e informar
acerca de un tema o asunto. Muy bien, estimados estudiantes, lo están haciendo muy bien. A continuación, a través de la siguiente actividad, conocemos las características y los recursos que usa un texto expositivo durante la información de un tema. Empezamos. Estimados estudiantes, a continuación, vas a escuchar el siguiente fragmento del texto expositivo. El estado del clima en el 2018 pone de manifiesto un aumento de los efectos del cambio climático. Y es adaptado del texto de la Organización Meteorológica Mundial. Recuerda, este texto se encuentra en las páginas 35 al 40 del cuaderno del trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria. Mientras escucha la lectura, recuerda estar muy atento a cada frase y párrafo, a las interrogantes, a la presencia del autor, al tema, a los personajes, al escenario, el ambiente, los tiempos, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y luego lo compartas con algún familiar cercano quien se encuentra contigo. El estado del clima en el 2018 pone de manifiesto un aumento de los efectos del cambio climático. Escrito el 28 de marzo del 2019. Las señales físicas y los impactos socioeconómicos que deja el cambio climático son cada vez mayores, debido a unas concentraciones de gases de efecto invernadero sin precedentes, que provoca un aumento de las temperaturas mundiales hasta niveles peligrosos, según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial. En la edición 25 de la Declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado del clima mundial correspondiente al 2018, pone de relieve la elevación récord del nivel del mar, así como unas temperaturas terrestres y oceánicas excepcionalmente altas en los últimos 4 años. Esta tendencia al calentamiento se inició a principios de siglo y se prevé que continúe. Estos indicadores fundamentales del cambio climático se están haciendo más profundos. Si los niveles de dióxido de carbono, que eran de 357,0 partes por millón ppm en 1994, cuando se publicó la declaración por primera vez, siguen aumentando, habiendo alcanzado los 405,5 ppm al 2017. Se prevé que en el 2018 y 2019 las concentraciones de gases de efecto invernadero aumenten todavía más. La declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el clima abarca aportaciones de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, una amplia comunidad de expertos científicos y organismos de las Naciones Unidas. En ella se explican con detalle los riesgos relacionados con el clima y sus impactos en la salud y el bienestar de las personas, las migraciones y los desplazamientos, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y los ecosistemas oceánicos y terrestres. Asimismo, se catalogan los fenómenos extremos que suceden en todo el mundo. ¿Qué te pareció la información? Interesante, ¿verdad? Ahora escucharás la lectura del fragmento del texto expositivo, El futuro de la alimentación y la agricultura, tendencias y desafíos, tomado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Recuerda, este texto se encuentra en las páginas 40 y 41 del cuaderno de trabajo de comprensión de lectura, quinto grado de secundaria. El futuro de la alimentación y la agricultura, tendencias y desafíos. El informe explica la naturaleza de los desafíos que enfrentan los sistemas agrícolas y alimentarios en el presente y durante todo el siglo XXI. Además, proporciona algunas ideas sobre lo que está en juego y lo que se debe hacer. El estudio concluye que la forma habitual de gestionar la agricultura ya no es una opción, sino que hacen falta grandes transformaciones en los sistemas agrícolas, en las economías rurales y en cómo manejamos nuestros recursos naturales. Estimados estudiantes, muy interesante los textos, ¿verdad? Ahora vamos a analizar la información que has escuchado y has anotado. A continuación, vamos a responder qué es y cómo es un texto expositivo. Debes contar con tu cuaderno de apuntes, tus anotaciones hechas durante la escucha de la lectura. Pero antes, vas a observar lo siguiente. En el fragmento del texto, El estado del clima en el 2018 pone de manifiesto un aumento de los efectos del cambio climático,
fue extraído de la página 35 y 36 del cuaderno de trabajo de comprensión de lectura de quinto grado de secundaria. Este texto se encuentra acompañado de un cuadro de frecuencia que tiene como título Globalmente Temperatura Difference from 1900 y se encuentra específicamente en la página 36. ¿Lo encontraste? Muy bien. En el fragmento del texto El futuro de la alimentación y la agricultura, tendencias y desafíos, fue extraído de la página 40 y 41 del cuaderno de trabajo de comprensión de lectura del quinto grado de secundaria. Y este texto también se encuentra acompañado de una infografía con título El futuro de la alimentación y la agricultura, y se encuentra exactamente en la página 41. Ahora pasemos a responder las preguntas. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Te repito la pregunta. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Correcto. Los textos expositivos se caracterizan por presentar o expresar un tema de interés, de manera que el lector los comprenda con objetividad, sin persuadir ni apelar a las emociones. Brinda información sobre un tema y emplea diversos recursos del lenguaje, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. En el caso de la lectura 1, se busca informar sobre los efectos del cambio climático y el aumento de las temperaturas mundiales hasta niveles muy altos. En el caso de la lectura 2, se busca informar sobre los desafíos que enfrentan los sistemas agrícolas y alimentarios en el siglo XXI. ¿Los textos escuchados utilizan un lenguaje formal o informal? Te repito la pregunta. ¿Los textos escuchados utilizan un lenguaje formal o informal? Ajá, los textos utilizados usan un lenguaje formal. ¿Y por qué será eso? Recuerda, los textos expositivos son textos formales, por lo que no hacen uso de un lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje que dicen las cosas como son, a fin de evitar dudas o malinterpretación por parte del lector. ¿Qué partes tiene un texto expositivo? Te repito la pregunta. ¿Qué partes tiene un texto expositivo? Correcto. Los textos expositivos se dividen en tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es una breve explicación del tema a presentar a fin de contextualizar al lector. El desarrollo es la exposición del tema, que puede organizarse en párrafos, capítulos o subtemas según la complejidad o variedad del contenido. La conclusión es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Recuerda, existen dos tipos de textos expositivos: los textos expositivos divulgativos y los textos expositivos especializados. Los textos expositivos divulgativos son textos dirigidos a un público más amplio, en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. En los textos expositivos especializados, son textos explicativos que requieren de conocimientos previos por parte del lector debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. ¿Cuáles son los recursos utilizados en los dos textos expositivos escuchados? Te repito la pregunta. ¿Cuáles son los recursos utilizados en los dos textos expositivos escuchados? Mientras vas pensando la respuesta, recordemos, los textos expositivos emplean diversos recursos, como son las definiciones, las comparaciones, los ejemplos, los gráficos e imágenes. Las definiciones son enunciados que presentan o explican un concepto o expresan de manera objetiva. Las comparaciones son relaciones de semejanza entre dos ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Los ejemplos son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico.
Los gráficos o imágenes son refuerzos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Ahora sí, en el caso de la lectura 1, el autor utiliza las comparaciones y los gráficos, que son tipos de textos discontinuos y pertenecen a los textos expositivos, como recurso para profundizar la información expuesta en el texto. En el caso de la lectura 2, también se utilizan las comparaciones y los gráficos, como recurso para profundizar la información expuesta en el texto. ¿Qué te parece si ahora brindamos 3 ejemplos de textos expositivos? Primer ejemplo, los manuales de algún electrodoméstico. Ellos te brindan explicaciones paso a paso de cómo realizar cierta tarea. Segundo ejemplo, los textos científicos. Te brindan información objetiva por lo que son expositivos. Ejemplo 3, las infografías, las que vas a elaborar al final de las 4 sesiones, y es una combinación de textos y elementos visuales con el fin de comunicar información precisa sobre una variada temática. Muy bien, estimados alumnos, lo lograste, lo hiciste muy bien. Ahora estamos comprendiendo el qué y cómo de los textos expositivos, sus características y los recursos que usan. Ahora vas a organizar tu propio texto expositivo. ¿Qué te parece si buscas información sobre los recursos económicos con los que cuenta tu comunidad? Puedes considerar el turismo, la ganadería, la cerámica, los tejidos, entre otros. Tu texto debe considerar un lenguaje formal y tiene que comparar los ingresos que brinda cada una de estas actividades seleccionadas. Organiza tu información y elabora un primer borrador de tu texto expositivo. Adecúa el texto al público a quien va dirigido la información. Cuando terminaste, presenta a tu público más cercano. Puede ser tu papá, mamá, hermanos o primos, o algún familiar. Estimados estudiantes, el día de hoy has podido conocer la variedad de texto de tipo expositivo. Esta información te va a servir para construir tu infografía sobre el uso de los recursos de su hogar y comunidad articulada a la convivencia saludable, la misma que será nuestro producto del final del mes. Sigamos adelante. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimados estudiantes, ¿qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Reúne a tu familia y presenta el cuadro de frecuencia con título Global Mean Temperatura Diferencia, que se encuentra en la página 36 del cuaderno de trabajo de comprensión y lectura de quinto grado de secundaria. Explica a tus familiares, papá, mamá, hermanos o tíos, la lectura del cuadro de frecuencia. Asimismo, explica a qué tipo de texto pertenece y cuál es su propósito comunicativo. Para mayor información, puedes consultar tu cuaderno de trabajo de comprensión de lectura, las páginas 35 a la página 40. Todos estos pasos, regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicites tu apreciación o comentario sobre las actividades que realiza, dásela con cariño. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hija, hijo pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de sus actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión del día de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale que te explique cuál es el propósito comunicativo de un texto expositivo, sus características y los recursos que usa durante la información de un tema. Recuerda que él o ella te va a presentar su producto. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para trabajar su producto, el que es un texto expositivo, según la forma o estilo que considere necesario, siempre y cuando respete la forma y el fondo del texto. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Esperamos que este encuentro te haya ayudado a descubrir y conocer sobre el propósito comunicativo del texto expositivo. Hasta nuestro próximo programa. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú.
Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.